A continuación, lección educativa de Ciencias Sociales, séptimo grado. Bloque 1. La persona y su ser social. Secuencia 5. ¿Con quién te identificas? Programa 20. Identificándonos con los próceres. Expectativa de logro. Denotar respeto y admiración por los hombres y mujeres que han destacado en diferentes campos de la sociedad hondureña. Bienvenidos y bienvenidas al programa de televisión de la clase de Ciencias Sociales de séptimo grado. Hoy presentaremos el programa Identificándonos con los próceres, en donde conoceremos un poco más acerca de los héroes que se destacaron en los diferentes campos de nuestra sociedad, valorando su influencia patriótica. Si les preguntan en este momento quiénes han sido los grandes héroes de nuestra patria, ¿qué contestarían? ¿Qué pueden contarnos de cada uno de ellos? Ampliemos nuestro conocimiento y conozcamos sobre nuestros héroes patrios. Un prócer es una persona distinguida, valiente y de alta dignidad que contribuyó al engrandecimiento o a la liberación de su comunidad. Este va en función de la relevancia social y a un conjunto de características que hace que se tenga mérito a dicho título. Héroe es alguien que hace algo profundo por alguien o por algo. En este caso, los héroes hicieron algo importante por Honduras. Asimismo, se les considera próceres porque dieron valor a su vida haciendo algo por la patria o por la sociedad. Debido a las luchas que han realizado grandes hombres por defender el territorio nacional y el pensamiento hondureño, se le han considerado como próceres y héroes nacionales. Dafne y Dana nos ayudarán explicando acerca de los siguientes personajes. Francisco Morazán. El general Francisco Morazán nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa, Honduras. Francisco Morazán fue en su mayor parte hombre autodidacta. En 1804, sus padres aprovecharon la apertura de una escuela católica en el pueblo de San Francisco, donde enviaron al joven a estudiar. Tuvo la oportunidad de aprender a leer francés en la biblioteca de su tío político, Dionisio de Herrera, lo cual le permitió familiarizarse con obras sobre la Revolución Francesa, la historia de Europa, así como la biografía de los líderes griegos y romanos. Esta dedicación y espíritu de superación llevó de vez en cuando a Morazán a destacar en su ciudad natal, donde llegó a representar los intereses de algunas personas ante el tribunal colonial. Morazán empezó a tomar parte activa en la política en 1821, cuando la Capitanía General de Guatemala se independizó de España. Trabajó en el Ayuntamiento de Tegucigalpa, donde se desempeñó como secretario del alcalde de esta época y como defensor del oficio en casos judiciales en materia civil y criminal. Eso le permitió a Morazán llegar a adquirir un gran conocimiento de la estructura y funcionamiento de la administración pública de la provincia. Así también le permitió entrar en contacto cercano con los problemas de la sociedad colonial. Su nombre está fuertemente relacionado con el ideal unionista centroamericano, por lo que es considerado una de las personas más importantes de la historia de Centroamérica. Fue un militar y político que gobernó a la República Federal de Centroamérica durante el turbulento periodo de 1827 a 1842. Su gran victoria fue en la legendaria Batalla de la Trinidad, el 11 de noviembre de 1827. Desde entonces y hasta su muerte en 1842, Morazán dominó las escenas políticas y militares de Centroamérica. Fue conocido como el Paladín Centroamericano. En el ámbito político, Francisco Morazán fue reconocido como un gran pensador y visionario. Intentó transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista. Durante su gestión como mandatario de la República Federal, Morazán promulgó las reformas liberales, las cuales incluyeron la educación, libertad de prensa y de religión, entre otras. Además, limitó el poder de la Iglesia Católica con la abolición del diezmo del parte de gobierno y la separación del Estado y la Iglesia. Con estas reformas, Morazán se ganó enemigos poderosos,
y su periodo de gobierno estuvo marcado por amargas luchas internas entre liberales y conservadores. Sin embargo, a través de su capacidad militar, Morazán se mantuvo firme en el poder hasta 1837, cuando la República Federal se fracturó. El 15 de septiembre de 1841, Francisco Morazán, a sus 49 años de edad, muere frente a un pelotón de fusilamiento en San José, Costa Rica. Morazán escribió su testamento antes de morir, el cual resulta ser un documento muy importante que debería de ser leído y estudiado por las nuevas generaciones de centroamericanos. Un fragmento del mismo dice así: declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud que es llamada a dar vida a este país que dejó consentimiento por quedar anarquizado y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza, antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. En el año 1942, para conmemorar el benemérito de la patria y a los heroicos defensores de la nación, el Congreso Nacional de Honduras declaró mediante el decreto número 49 el aniversario del nacimiento del general Morazán como Día del Soldado Hondureño, para hacer un deber del Estado, rendir homenaje a la memoria de los ciudadanos ilustres que sacrificaron su vida por la patria, como lo hizo el prócer hondureño. Dionisio de Herrera nació un 9 de octubre de 1781 en Choluteca, Honduras. Abogado hondureño, representante del liberalismo. Fue nombrado padre de la patria hondureña por sus logros políticos y de nación en Honduras y Centroamérica. Alcanzó muchas insignias, de las cuales destacaron algunas. Fue el primer jefe del Estado de Honduras. Creó la primera división política de Honduras. Estableció el primer escudo de armas nacional. Promulgó la primera constitución política de la República. Influyó en la formación y educación de su sobrino político Francisco Morazán. Estableció su biblioteca personal, una de las más completas de la época, compuestas principalmente por las obras en francés. Cuando se declaró la independencia de Centroamérica, Herrera era un literato y hombre de Estado, pensamiento y acción. Dionisio de Herrera, tras ser elegido como el primer jefe supremo del Estado de Honduras en 1824 para un periodo de 4 años por la Asamblea Constituyente en Cedros, nombró como secretario general de Honduras a su sobrino Francisco Morazán. Juntos redactaron y firmaron la primera Constitución Política de Honduras. Este documento fue la primera carta magna del país. Su promulgación fue hecha el 11 de diciembre de 1825 y estuvo vigente hasta la separación de Honduras de la Federación Centroamericana. Herrera se dedicó a desarrollar la agricultura, la industria y organizar el Estado como una nación progresista y desarrollada. El 13 de junio de 1850 falleció en San Salvador. Para honrar su memoria se ha constituido la Orden Dionisio de Herrera, una de las más altas condecoraciones que el gobierno de Honduras da para honrar a personajes que destacan por su noble labor en el país. También su imagen aparece en el billete de 20 lempiras con la leyenda Dionisio de Herrera, primer jefe de Estado de Honduras. José Trinidad Reyes nació el 11 de junio de 1797 en San Miguel de Tegucigalpa, un gran luchador contra la pobreza y sus causas, asistiendo a los pobres e insistiendo en su derecho a la educación, no solo en asuntos religiosos, sino también en asuntos como la cultura. Reyes tuvo un carácter afín a la ilustración, a lo mejor del humanismo y al arte religioso. Él estaba convencido de la importancia de las artes, como el teatro, pues los mismos son instrumentos para civilizar y hacer progresar a las naciones. Como aportes a la cultura, él escribió varias pastorelas, las cuales son las primeras manifestaciones teatrales en Centroamérica, cuya representación de las mismas estableció los cimientos en Honduras para la posterior aparición del teatro. En la educación, el padre Reyes jugó un papel determinante en la creación de la Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto en 1845, que después se denominó la Academia Literaria de Tegucigalpa,
y que con apoyo del gobierno de Juan Lindo se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la cual fue rector y fundador. Sin duda, su desempeño nos permite calificarlo como alguien que sentó las bases de la educación superior de Honduras, que se pronunció firmemente por el derecho a la educación de la mujer, que promovió la cultura, por eso su legado debe ser memorable en la historia hondureña. En 1854 publicó sus lecciones elementales de física, que en el mes de marzo, con la imprenta de la Academia, se convirtió en libro de texto para la juventud de la época. Luego enfermó y falleció el 20 de septiembre de 1855 en Tegucigalpa. José Cecilio del Valle nació el 22 de noviembre de 1777 en la villa de Jerez de la Choluteca, Honduras. Es considerado una de las figuras más importantes de Centroamérica. Además de ser filósofo, también estudió política, periodismo, geografía y matemática. Valle, un hombre de ideas moderadas, creyó en el derecho de los pueblos al obtener su libertad en los cambios sociopolíticos, pero estaba convencido que estos debían llevarse a cabo despacio, con una especie de evolución social. Por esta razón, cuando Centroamérica se preparaba para declarar su independencia, Valle pensó que no era el momento justo para hacerlo y la condicionó bajo el argumento que primero debía oírse en el voto de la provincia. Sus aportes fueron muchos. Redactó el Acta de Independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821. Fundó el periódico El Amigo de la Patria en 1820. Fue precursor del latinoamericanismo, ocupó innumerables puestos públicos, asesor de los juzgados de la primera instancia, de la artillería y consulado. Fue fiscal interno de la Real Audiencia. Censor de la Gaceta, director de la Sociedad Económica 1830. Catedrático de la Universidad de San Carlos de Borromeo, de Guatemala. Diputado del Congreso en 1829. Fue vicepresidente de la República de Centroamérica en 1833. En la publicación del Amigo de la Patria usó palabras del aliento de poder y de ponerle fin a un periodo de esclavitud, tales como defiende al hombre americano, como defiende el derecho de su clase a poseer y disponer con libertad absoluta los bienes propios de América. Murió el 2 de marzo de 1834 en Tegucigalpa, Honduras. Dejó una gran historia como erudito y prócer de la independencia de Centroamérica. José Trinidad Cabañas nació en Tegucigalpa el 9 de junio de 1805. En 1827 ingresó a la vida militar, donde se destacó con honor y valentía en todos los grados militares en campos de batalla de los 5 países centroamericanos como parte del ejército de la Federación. Fue elegido presidente de la República de Honduras para el periodo del 1 de marzo de 1852 al 18 de octubre de 1855. Su presidencia llevó siempre la marca de honradez y los buenos manejos del dinero del pueblo. Fue un defensor de las ideas liberales que apoyó la Unión de Centroamérica. Destacó en los siguientes logros. Sostuvo por todos los medios posibles la paz en el Estado, intentó la reconstrucción de la Federación Centroamericana, defendió la soberanía nacional y se levantó en armas contra el presidente de Guatemala, Rafael Carrera, en varias oportunidades. Fomentó la agricultura, proporcionó las facilidades a las industrias mineras, celebró el Tratado de Paz de Esquipulas I, celebrando con la hermana República de Guatemala. Concibió la idea de la construcción del ferrocarril interoceánico. En la actualidad, el sueño de Cabañas todavía no se ha realizado en el país. Durante los últimos años de su vida, se retiró de la política y se estableció en Comayagua.
Cabañas falleció el 8 de enero de 1871 a la edad de 65 años. Luego de su muerte, el gobierno de Honduras le otorgó el título de Soldado de la Patria y la República de El Salvador bautizó con su nombre uno de sus departamentos. El 9 de junio se celebra el Día Nacional de la Integridad y Lucha contra la Corrupción por decreto emitido por el Congreso Nacional el 25 de noviembre del 2011 en honor al nacimiento del general José Trinidad Cabañas. El cacique Lempira se cree nació alrededor de la década de 1490 después de Cristo, aunque ese dato no posee exactitud ni veracidad científica. Es oriundo del pueblo lenca. Algunas características físicas se refieren a su mediana estatura y espalda ancha. Asimismo, fue capitán de guerra por el cacicazgo de Serquín, región cultural de Mesoamérica. Existe un excelente aporte bibliográfico con relación a la veracidad de su existencia, así como de su muerte por parte del historiador Mario Felipe Martínez Castillo. Protagonizó la defensa del pueblo lenca con relación a la colonización ejercida por los españoles en la primera década del siglo XVI. Algunos documentos afirman que logró organizar alrededor de 30.000 hombres alrededor de la región de lo que hoy conocemos como Gracias. De la muerte de Lempira, los documentos coloniales nada afirman con exactitud. La historia local nos ha dicho que fue asesinado a traición, otros que fue vencido por Rodrigo Ruiz, pero lo descubierto por Lempira en el archivo histórico de Sevilla no es específico. Ahora bien, la muerte de Lempira, así como la de otros defensores, permitió la completa invasión del territorio lenca, y a pesar de los muchos componentes legendarios que rodean su figura, se le considera como uno de los pilares fundamentales para proporcionar la nacionalidad de Honduras, por ser capaz de luchar hasta la muerte contra la dominación, opresión y soberanía del territorio. Uno de los departamentos de Honduras fue nombrado en su honor. Del mismo modo, la moneda nacional de Honduras recibió el nombre de líder lenca. Los diferentes centros educativos del país, para conmemorar su día, realizan dramatizaciones de la lucha del héroe nacional. Se resaltan las artesanías lencas y otros productos autóctonos de esta región cultural. Identifiquémonos con los próceres de nuestra historia y sigamos sus legados para engrandecer nuestra Honduras. Hasta la próxima.